Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos y este día de culto voy a compartir con ustedes una enseñanza maravillosa que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces yo los invito a que oremos. Padre, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas, por la oportunidad que nos das de escuchar, de meditar, de leer en tu palabra, porque ella es viva, poderosa y eficaz para nuestras vidas. Señor, que esta palabra que hoy traes a nosotros caiga en nuestros terrenos, en nuestros corazones, y sea como ese espejo, como ese martillo, como esa miel, que podamos disfrutar, deleitarnos y conocerla cada día más. Y valorar el verdadero sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Todo esto te lo entregamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado 5 libertades que tenemos en Cristo. Y yo los invito a que busquen en sus Biblias Gálatas 5 y vamos a leer el verso 1. Gálatas 5, el verso 1. Y dice así, voy a leer con el favor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Mis hermanos, la libertad en tiempos actuales tiende a ser entendida como un derecho y como una aspiración, por lo que una persona hace todo lo que puede y quiere, sin conocer límites ni censuras. Esa forma de entender la libertad es también aplicada a los pensamientos y sentimientos, como lo escuchábamos el domingo, pensamientos y sentimientos, los cuales influyen por donde les plazca y tanto mejor les convenga. Por eso el Señor inspiró a Pablo y por eso en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Somos nosotros los que tenemos que permanecer firmes en esa libertad. Y nosotros no somos los que debemos volver a someternos bajo ese yugo de la esclavitud. A nosotros nos gusta hablar mucho de ser libres, de que tenemos ese derecho y de que como jóvenes o como personas adultas queremos actuar como queramos. Sin embargo, solo con Jesús podemos tener la verdadera libertad, porque esa libertad es la que brota verdaderamente de lo más profundo de nuestro ser. Y yo los invito a que vayamos a Juan, capítulo 8, el verso 36. Juan 8, el verso 36. Y dice la palabra del Señor, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pero reflexionemos por un minuto. ¿Qué significa ser verdaderamente libres? ¿De qué nos libera Jesús? Por eso, hoy veremos algunas de las libertades que podemos disfrutar desde el momento en el que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que vamos a aprender a vivir en esa libertad. Entonces, son 5 libertades. 1, la libertad de la condenación y la culpa. La segunda, del dominio del pecado. La tercera, de la muerte eterna. 4, del miedo. Y 5, de la ira de Dios. Entonces vamos a darle solución a cada una.
Vamos a desarrollarlas. La primera, de la condenación y la culpa. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, del verso 1 al 2. Romanos 8, del 1 al 2. Y dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En otras versiones dice que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Mis amados, Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, la condenación al morir en esa cruz. Por eso está Isaías 53, del verso 4 al 7, donde dice, pero él, ¿y quién es él? Jesús. Jesús fue herido por mis rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, en ese lugar en donde murió Jesús. Debíamos de haber estado tú y yo, mi hermano. Pero gracias a ese sacrificio, gracias a esas heridas que Él sufrió, nosotros recibimos hoy la paz y somos sanados. Sanados físicamente, pero también espiritualmente. Porque todos andábamos perdidos. Lo dice el verso 6, como suelen andar las ovejas sin su pastor. Cada uno hacía lo que bien le parecía, porque creíamos que esa era la libertad. Pero Dios hizo recaer su fiel servidor, o sea, Jesucristo. Hizo recaer en él, en Jesús, el castigo que nosotros nos merecíamos. Jesús fue maltratado, humillado, pero nunca se quejó y se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero fue llevado al matadero y ni siquiera abrió su boca. Mis amados, es gracias a su muerte y su resurrección que somos limpios de todo pecado. Solo que tenemos que hacer, aceptarlo. En Él, en Jesús, tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo aquí en la tierra y la seguridad de una vida eterna. Cuando nosotros recibimos ese regalo precioso de la salvación por fe, le estamos diciendo al Señor que estamos aceptando ese sacrificio a nuestro favor y que sabemos que es suficiente. No necesitamos hacer nada más para ser salvos. Tampoco necesitamos vivir con la carga de la culpa por los pecados pasados, no. Porque si yo lo acepté y yo lo recibo por fe, mirando esa cruz, imaginándomela en mi mente y aceptándola con todo mi corazón, en Cristo tenemos una nueva vida y pasamos a ser hijos de Dios, redimidos por Él y para Él, rescatados por Él y para Él. Segundo punto, somos libertados del dominio del pecado. Entonces yo los invito a que vayamos a Colosenses, capítulo 1, verso 13 y 14. Y dice la palabra del Señor. Colosenses 1, del verso 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Mis amados, la oscuridad o el pecado no tiene más poder sobre nosotros. Gracias a Jesús,
a su obra redentora en la cruz del Calvario. En Cristo tenemos perdón total y la nueva vida en Él. Y es en la que su luz nos guía y no andamos más en tinieblas. Por eso, como lo dice Juan, capítulo 8, vamos nuevamente a Juan, capítulo 8, el verso 12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo y si le seguimos, no caminaremos más en la oscuridad, en el dominio del pecado, porque quien reina y quien domina ahora es Jesucristo. Gracias a ese cambio en nuestro ser, nuestra mente y en nuestro corazón, podremos tomar decisiones correctas. Por eso el Espíritu Santo nos guía y nos muestra lo que le agrada a Dios. Como aprendíamos el domingo, nos limpia la conciencia y por eso el Espíritu Santo ya nos ayuda a vivir en la voluntad del Padre. Entonces nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso Gálatas 5:16 nos dice, Gálatas 5:16 nos dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que vivir por el Espíritu. Con la ayuda de Dios podemos vivir una vida en santidad. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder ser guiados por Él y así ya no seguiremos los deseos de esta naturaleza pecaminosa o carnal. Por eso Romanos 6 del 20 al 23 nos lo deja claro. Yo los invito a que vayamos allá, Romanos 6 del 20 al 23 y dice: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis amados, no tenemos que hacerle caso a las mentiras y acusaciones de Satanás cuando viene y nos dice con respecto a un pecado o a una insistencia sobre el poder de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y nos da la fuerza para hacer lo que le agrada a Dios, porque nosotros pertenecemos al reino de la luz admirable de su Hijo amado Jesucristo. Tercer punto, la liberación de la muerte eterna. Entonces llevamos dos liberaciones: liberación de la condenación y la culpa, la segunda del dominio del pecado y la tercera de la muerte eterna. Yo los invito a que vayamos a Romanos 6, verso 23, nuevamente donde estábamos ahorita. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque dádiva es regalo, significa, o dádiva significa don. En Cristo, mis amados, tenemos el regalo de la vida eterna. Nosotros a veces queremos un regalo físico, una blusa, un pantalón, unos zapatos, un carro, una casa.
cosas grandes, pero no hay nada más grande, mis amados, que el regalo que nos entregó nuestro amado Dios, y que fue el regalo de la salvación eterna, de la vida eterna que se había perdido en el Edén. Nosotros no lo merecíamos, ni lo podíamos ganar con nuestros propios esfuerzos, pero Él nos lo concedió desde el mismo momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo la venció. ¿En dónde? El día en que resucitó de los muertos. Nuestro cuerpo físico es mortal. Sabemos que este cuerpo va a podrirse y morirá. Pero nuestra alma vivirá con Cristo por la eternidad. Ese es el mayor regalo que nosotros podemos tener hoy. Por eso vayamos a Juan 5, verso 24, donde el Señor nos dice que ciertamente Él nos asegura, Juan 5, 24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Mis amados, si nosotros hemos oído hoy su palabra, si hemos creído en Jesucristo, que es el Verbo, si creemos a las Sagradas Escrituras, y si nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, el Elohim, el Dios creador de todas las cosas, que envió a Jesús a la tierra para darnos la vida eterna, nosotros no seremos juzgados, sino que hemos pasado de esa muerte espiritual a una nueva vida. Cuarto punto, nos ha liberado del miedo. Vamos todos a el Salmo 34:4. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Y dice así: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Mis amados, Dios anhela liberarnos de nuestros miedos y temores, de esos miedos y temores que vivimos en nuestra infancia o que fueron implantados por abusos o situaciones vividas. Él no quiere que vivamos condenados por ellos. Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Y Él quiere que usemos ese potencial que tenemos para su gloria. Al igual que el salmista David, nosotros podemos experimentar esa libertad de Dios al buscar su rostro, al buscar su presencia, pasando tiempo con Él y dejando que nos llene con su Espíritu Santo. Por eso leamos lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1:7. Y dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo y el temor no vienen de Dios. Ya sabemos de dónde vienen, del adversario. Porque solo el poder, el amor y el dominio propio sí vienen de Jesús. A veces cuando llegan grandes retos y desafíos a nuestras vidas, necesitamos recordar
que nuestro Padre es todopoderoso, que Él nos da la fuerza y el poder para rechazar el temor, la timidez o el miedo. Nosotros contamos con su ayuda en todo momento y sabemos que en su nombre tendremos la victoria. Mis amados, entonces vamos con 4 libertades. Nos ha liberado de la condenación y la culpa, nos ha liberado del dominio del pecado. Tercero, nos ha liberado de la muerte eterna. Y cuarto, nos ha liberado del miedo. Y quinto, nos ha liberado de la ira de Dios. Yo los invito a que vayamos a Romanos, capítulo 5, el verso 9. Romanos 5, el verso 9. Y dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. La Biblia habla del día de la ira de Dios, y eso lo podemos encontrar en Sofonías 1, 14, 18, o en Isaías 22, 5, y también en Apocalipsis. En ese día, Dios juzgará el pecado, la desobediencia y toda rebelión contra él. Sin embargo, Dios proporcionó, dio, envió la solución para que nos libremos de su ira. Hermanos, qué tan tremendo el saber de que si el mismo Dios proporcionó una salida, una solución para su ira, es porque será extremadamente tenebroso y condenador. Y ustedes saben a quién vio: a Jesús. A través de Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados y el favor de Dios, y ser justificados para el día de su ira. Yo los invito a que vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 9. Y dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, acá vemos a un Dios perdonador, misericordioso, compasivo, un Dios que no desea que el ser humano vaya al castigo eterno. El Señor no desea ese fin para el ser humano. Por eso Jesús ya sufrió nuestro castigo en la cruz. Y gracias a Jesús gozamos de la salvación y el perdón. Por eso, mis amados, cuando llegue el día de la ira de Dios, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no sufriremos el castigo venidero. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 10. Y dice: y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, el Señor, el día que esté sentado sobre su trono blanco, el Señor no va a mirar a Paola, no, Él va a mirar a Jesús en Paola. Y Él va a decir y va a reconocer esa obra redentora de Cristo en mí y en ti. Él va a ver a Jesús y su justicia. Y va a ver, oh, lo que hizo mi amado Hijo Jesús por Paola en la cruz. Entonces no va a ver a Paola, va a ver a Jesús. Y no va a mostrar nuestras faltas ni pecados, porque bendita sea esa libertad que nos ha hecho verdaderamente libres de la muerte, de la condenación, de la culpa, del dominio del pecado y del miedo.
Mis amados, a forma de testimonio, yo quiero compartirles esto, y es que hemos ido aprendiendo a tener y experimentar una verdadera libertad en Cristo, junto con mi familia, mi madre, mi hermano y mi esposo. Hemos aprendido a experimentar a Dios de una manera especial. Mi padre terrenal nos daba una ayuda económica y desde hace 6 meses, sin ninguna razón alguna, dejó de darla. No se los voy a negar. Esto despertó y generó en mí temor, angustia y temor y miedo. Y durante los últimos 2 meses he ido experimentando junto con mi familia que solo la oración es el único medio por el cual el Señor nos ha ceñido de su fuerza, de su fortaleza para continuar. Pero también, aunque la economía sea pésima y el futuro parezca sombrío, como creyentes hemos visto obrar a Dios, que tiene todo el poder para cumplir cada una de sus promesas. Mis amados, Dios es quien ha suplido todas nuestras necesidades. Aquí en la casa no ha faltado nada para su gloria y honra. Aún más, como dice su palabra, da abundantemente y sin reproche. Es quien derrota a todos nuestros enemigos y nos ha permitido andar confiados en sus promesas, porque hemos aprendido que la verdadera vida es tener al lado a Jesucristo, que es la verdadera libertad. Y que si Dios, el Padre glorioso de las luces, no se guardó, no escatimó a Jesús, sino que lo mandó a la tierra a morir por nosotros, ¿cuánto más no nos dará junto con Él las demás cosas? Conclusión, mis amados. Recordemos que la libertad del mundo esclaviza, en tanto que sus frutos son el pecado. Gastamos nuestro tiempo y energías, pues al no tener límites, es infinitamente insatisfechos. Por eso nosotros tenemos que recordar que Jesús, felizmente, es el camino a la verdad. Nos otorga la verdadera libertad, la del Espíritu. Y lo hace despojándonos de los pecados a través del perdón y regalándonos el amor, la fe, el perdón, la esperanza, la solidaridad, la comprensión, la humildad, la templanza y la confianza, entre otros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Buscarla, asumirla, conservarla en nuestros corazones y mentes y vivirla, que es uno de los actos más sabios que podemos tener y realizar. La libertad cristiana consiste en liberarnos de los pecados cometidos que socavaron esa vida o esa área espiritual y que han malgastado nuestra vida, nuestro tiempo y nuestras fuerzas. Por lo tanto, mis amados, un cristiano no concibe la libertad para hacer lo que quiera. Nosotros ya como cristianos no podemos estar pensando eso, hacer lo que queramos, sino que nuestra mentalidad está
en obrar en función de lo que Dios quiere que hagamos para Él y para nuestro prójimo. Y esa es la libertad espiritual que consiste en obrar por el regocijo de su Hijo amado y de nuestro prójimo. Y así mismo, y al mismo tiempo, podremos experimentar ese bienestar personal. Por eso, como decía Habacuc significa ceñidos. Habacuc 3 del 17 al 18 dice: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre, óiganlo bien, siempre en lo bueno, en lo malo, en la escasez, en la hambruna, en el dolor, en la felicidad, en los problemas, en la paz o en la tranquilidad, siempre, en todo momento, alabar a Dios con alegría, porque Él es nuestro libertador, porque Él es nuestro Salvador. Mis amados, volvamos a recordar esas 5 libertades. Fuimos libertados de la condenación y la culpa. Fuimos libertados del dominio del pecado. Fuimos libertados de la muerte eterna. Fuimos libertados del miedo. Y fuimos libertados de la ira de Dios. Dios les bendiga. Yo los invito a que oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Una palabra que nos ciñe de fuerza y de fortaleza. Una palabra más que nos alienta para continuar adelante, para valorar el sacrificio perfecto y redentor que hiciste por nosotros en la cruz. Espíritu Santo, ayúdanos, aún en los momentos de aflicción, de dolor, de tribulación, cuando no haya nada, Señor, que verdaderamente nosotros podamos alabarte con alegría, porque tú eres nuestro libertador. Porque si nos hiciste libres de la culpa, del pecado, del dominio del pecado, de la muerte eterna, del miedo y de la ira de Dios, si enviaste a Jesús, no te lo guardaste, no fuiste egoísta, ¿cómo no nos darás junto con Él las demás cosas, las añadiduras, lo físico y lo espiritual? Porque tú eres un Dios grande, fuerte y temible. Ayúdanos pues a tener esa confianza en ti y a tener ese corazón lleno de esperanza y de fe en tus promesas, porque pase lo que pase, tú las cumplirás en Cristo Jesús. Recibe todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo.